Estimados alumnos del curso virtual sobre prevención de conflictos entre el Estado y pueblos indígenas, tengan ustedes el más cordial saludo. Mi nombre es Mirva Aranda, como ustedes saben soy la docente del curso y les envío un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad del Cusco, Perú. Está haciendo bastante frío por acá, pero bueno, estamos con todas las ganas de poder empezar nuestro curso. En nuestra primera semana introductoria, les pido por favor que revisen los PowerPoints que se les ha puesto a disposición en la plataforma virtual para revisar algunos de los conceptos básicos que vamos a trabajar en este curso. Uno de ellos, el primero, es la definición de pueblos indígenas. Ustedes lo tienen en el PowerPoint sobre estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Ahí están los criterios que utilizamos normalmente para definir un pueblo indígena, que básicamente es que sean poblaciones que desciendan de los pobladores originarios de un territorio antes de la llegada de los colonizadores y que a la fecha mantengan en parte por lo menos sus propias instituciones económicas, sociales o culturales. Tanto en el Perú, Ecuador y Bolivia, de donde provienen los alumnos que se han inscrito en este curso, tenemos pueblos indígenas que están ya identificados, definidos por las normas y en muchos casos ya se cuenta inclusive con bases de datos o digamos registros que nos permiten saber en qué caso nos estamos refiriendo a un pueblo indígena. Además de eso, como ustedes verán en ese PowerPoint, los pueblos indígenas tienen una serie de derechos específicos que consideramos deberían ser respetados en el momento de realizarse políticas para la prevención de conflictos y también en el momento de plantear soluciones para estos conflictos que se presentan entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas, y nosotros creemos desde la Comisión que estos derechos no han sido adecuadamente implementados por los estados y es por eso que seguimos teniendo muchos de estos problemas. De otro lado, en las diapositivas sobre conflictos entre estados y pueblos indígenas y el rol del Estado ante esta prevención de conflictos, ustedes verán que estamos contándoles un poco, primero un panorama general de conflictos, sobre todo en el caso de Perú. Hay más de 100 conflictos vigentes actualmente en nuestro país y los que son peruanos saben que recientemente hemos tenido protestas fuertes en la zona de Arequipa que han llevado inclusive al gobierno a suspender uno de los proyectos que se estaba pretendiendo implementar, y esto suele pasar también en Ecuador y Bolivia, ¿no? Que hay muchos enfrentamientos y a veces con resultados bastante violentos entre las poblaciones y el Estado, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podríamos hacer para prevenir, para hacer que estos conflictos puedan disminuir en número y que además puedan manejarse de mejor manera, si bien es imposible hacerlo desaparecer y obviamente con cualquier sociedad siempre va a haber conflictos, pero lo interesante sería que se vayan construyendo mecanismos para poder prevenir y abordar adecuadamente estos conflictos. Ustedes van a ver en las diapositivas que los conflictos tienen diversas etapas y lamentablemente muchas veces la intervención del Estado se da ya cuando estos conflictos están en un estado de crisis, cuando ya hay tomas violentas de carreteras, inclusive cuando ya hay fallecimiento de personas o pérdida de bienes, y lo que se debería hacer es tener una política de solucionar los problemas que se puedan presentar desde mucho antes, ¿no? Tener acuerdos previos que garanticen de alguna manera que no lleguemos a estas situaciones. Entonces, entre las cosas que el Estado podría hacer, y ustedes lo ven ahí en las diapositivas, son mesas de diálogo, construcción de canales institucionales, diagnósticos adecuados de los problemas de cada zona, etcétera, ¿no? Lamentablemente vemos en nuestros países que muchas veces los estados lanzan políticas o proyectos o actividades sin un diagnóstico adecuado previo de la situación de cada zona que nos permitiría saber cuáles son los problemas y por lo tanto cuáles son las posibles soluciones y cómo el proyecto, sea minero, sea de gas, sea de hidrocarburos, sea de cualquier explotación que se plantee, va a ayudar a solucionar esos problemas y no por el contrario los va a incrementar. Porque como ustedes saben, muchas veces estos proyectos dan su intervención en zonas rurales donde hay extrema pobreza y por lo tanto al tener la presencia de una empresa extractiva que muchas veces es extranjera y que cuenta con muchos medios económicos que la población no cuenta, ya se da de por sí una tensión en la zona y una serie de creación de intereses alrededor de esa intervención que terminan desencadenando problemas, ¿no? Entonces es el Estado y el rol del Estado por lo tanto es central en estos temas, quien debería prever estas situaciones y quien debería tener mecanismos para que exista realmente un diálogo, un consenso social que permita que estas intervenciones de empresas particulares sirvan, como dije, para
solucionar los graves problemas que tienen estas poblaciones y no causen, por el contrario, mayores afectaciones. Nosotros creemos que la inversión privada es necesaria y es importante y serviría para generar recursos que permitan otorgar, por ejemplo, a la población proyectos educativos, de salud, etcétera, con los que no cuenta en la actualidad, pero lamentablemente no se ha manejado, digamos, de la manera más adecuada en ninguno de nuestros países, a pesar de que hace ya algunos años, en el caso de pueblos indígenas, por ejemplo, estamos trabajando el tema de la consulta previa, que sirve para dialogar, digamos, previamente a la intervención de un proyecto con los pueblos indígenas y poder llegar a algunos acuerdos, pero todavía esto no ha llegado a poder tener resultados positivos que sirvan como ejemplo, digamos, para la implementación de proyectos extractivos por una serie de limitaciones que la vamos a ver cuando veamos en la próxima clase ya de manera más detallada en qué consisten los derechos específicos de estos pueblos y en qué consistiría un proceso bien organizado y útil, digamos, provechoso de consulta previa que deberíamos tener, digamos, en nuestros países, porque como todos ustedes saben, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, que vamos a utilizar algunos ejemplos en este curso, son países que han firmado el convenio 169 y por lo tanto son países que tendrían que respetar estas normas al momento de implementar proyectos extractivos. El otro tema que quería comentarles es que en los estudios respecto a los conflictos socioambientales y los conflictos que involucran a pueblos indígenas y el Estado, se habla de una serie de limitaciones de rol del Estado en el manejo y prevención de esos conflictos, entre ellas, por ejemplo, mucha centralización todavía de nuestros estados, a pesar de los esfuerzos que se han realizado en las últimas décadas, una falta de intersectorialidad entre los diversos ámbitos de trabajo del Estado y en específico en el tema de los conflictos, por ejemplo, una falta de cumplimiento de los acuerdos, ¿no? A veces se hacen mesas de diálogo, se llega a firmar un acuerdo, pero lamentablemente luego estos acuerdos no se cumplen y la población ve exacerbada otra vez, digamos, estas protestas y esta violencia que a veces se produce en los conflictos porque sienten que de alguna manera no se respetan sus opiniones y no se toma en cuenta lo que ellos quisieran respecto al desarrollo de sus poblaciones, de sus localidades. Entonces los invito a revisar los PowerPoints de esta semana, tanto los diagnósticos que se han hecho de cuáles son las limitaciones que tiene el Estado al abordar estos conflictos, cuáles son los principales problemas, algunas propuestas que les he adelantado ahí de lo que se ha podido encontrar en los textos y los trabajos que nosotros mismos hemos realizado en la comisión en diversos países, para que tengan, digamos, un panorama general introductorio de qué son los derechos de los pueblos y cuál es el rol que el Estado tiene y debería tener en la prevención de los conflictos, para que puedan contestar las preguntas que están en el foro, y nos vemos la próxima semana ya con la revisión de algunos textos específicos sobre los siguientes temas del curso, y vamos a analizar después algunos ejemplos y algunos casos tanto de Perú como de Colombia. En el caso de Perú les hemos puesto algunos ejemplos que ustedes pueden ir revisando ya desde ahora, pero los vamos a analizar con mayor detalle en las siguientes clases. Entonces los invito a participar en el curso, por favor hacernos llegar todas las preguntas que puedan tener a nuestros correos o en los mismos foros, y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego.